Algunos autores líricos más representativos de la literatura romana son Lucrecio, con su máxima obra La naturaleza de las cosas; Cátulo, que retomó las formas griegas en una poesía breve, satírica, elegíaca y erótica; Horacio, que de la mano de Virgilio entró al círculo de mecenas con temas nacionales y figuras y descripciones que hacen la expresión literaria más elevada de la escritura latina; y Ovidio, que escribió poemas eróticos, mitológicos y elegíacos. Su obra maestra es La Metamorfosis. ¿Listo? Ahora, la comedia latina es una estructura heredada por los griegos, pero ellos le añadieron además la indumentaria, o sea, la vestimenta, y la música, además de la decoración simple del escenario para centrar la atención del espectador en el actor y en el personaje. La comedia latina también criticó los vicios de la sociedad, pero lo hizo a través de personajes de clase media estereotipados y utilizando giros idiomáticos populares. ¿Listo? Los dos autores más importantes son Plauto y Terencio. Ahora vamos a hablar sobre la India. ¿Ok? La literatura india básicamente está llena de tradición religiosa y tiene un carácter poético y oral. Al igual que en otras culturas, pues obviamente su tradición oral después fue llevada a lo escrito. La espiritualidad budista, las tradiciones legendarias y las genealogías míticas fueron lo que llenó la literatura india. ¿Ok? Tenemos varias manifestaciones literarias, como son los Puranas, que son mitos y leyendas; los Vedas, que son himnos a los dioses védicos; los Brahmanas, que son comentarios sobre los rituales; las Sutras, que son aforismos o reflexiones cortas con enseñanzas; y el Código de Manu, que daba enseñanzas teocráticas para llevar una vida justa y alcanzar la felicidad. Más adelante, ellos desarrollan los poemas épicos del Ramayana y el Mahabharata dentro de la épica. El Ramayana y el Mahabharata. ¿Listo? Y también apareció un libro de fábulas que se llamó el Panchatantra. Ese Panchatantra más adelante fue tomado por los persas y por los españoles y se llamó Kalila y Dimna. Fue traducido. Obviamente en las fábulas hay unos animales que están tratando de darnos una enseñanza moral. ¿Listo? Por otro lado tenemos a los persas. Con los persas tenemos básicamente dos tipos de literatura, que son las fábulas y los cuentos. La literatura clásica persa reúne obras literarias del periodo preislámico, es decir, antes de la conquista musulmana de Persia y del medioevo musulmán o islámico. Las expresiones literarias antiguas son las aqueménidas, inscripciones monumentales en piedra que hablan sobre el rey Darío I y el rey Jerjes, que fue su hijo, porque ellos fueron dos de los grandes reyes persas que hicieron muchas conquistas. El imperio persa llegó a su mayor esplendor durante el periodo islámico y desarrollaron toda la parte literaria y cultural a través de la poesía, y a través de la poesía ellos tenían temas científicos, filosóficos e históricos y también literarios. Dentro de la narrativa pues se destacó la traducción del Panchatantra del sánscrito, que es el idioma indio, al persa y a otras lenguas. Su traducción árabe se conoció como Kalila y Dimna y así fue como llegó a España.
y de hecho a toda Europa. Y dentro de la literatura islámica medieval se encuentra la célebre Mil y una noches, con historias que confluyen la tradición persa con el impacto cultural de otros pueblos. A partir del siglo V, que fue cuando se da la caída del Imperio Romano, comienza lo que nosotros llamamos la Edad Media o el Medioevo. La Edad Media va desde el siglo V hasta el siglo XV. ¿Ok? En esta época se vivió dentro del contexto histórico se vivió una época que se llamó el oscurantismo, porque la gente en esa época se vivió el oscurantismo, ya que los clérigos se acapararon todo el conocimiento, además porque ellos decían que todos los clásicos griegos, indios y persas y romanos eran profanos y eran paganos, de tal manera que no era bueno para el alma leer ese tipo de literatura porque no era aprobado por Dios, según ellos. Sin embargo, ellos se quedaron con todo ese conocimiento y ellos sí desarrollaron cierta ciencia, filosofía y artes dentro de lo que ellos tenían. Sin embargo, el pueblo en su mayoría era ignorante, teniendo en cuenta que ellos tenían una jerarquía social donde el rey era el dueño de la mayor cantidad de las tierras. El rey le daba a unos nobles esas tierras y esos nobles las administraban, haciendo que los campesinos fueran hasta allá, trabajaran las tierras, pero ellos no eran dueños de nada, ni siquiera de los cultivos que ellos mismos realizaban. Esos cultivos eran para alimentar al rey y para alimentar a los nobles y pues por ende ahí de paso también a los clérigos, sobre todo a los clérigos obispos, los que tenían un mando alto. Más adelante, la Edad Media está dividida en tres partes: la alta, la media y la baja Edad Media. Durante la alta y la media Edad Media, básicamente lo que proliferó fue precisamente el oscurantismo. A partir del siglo XII, que comienza la media Edad Media, los clérigos comienzan a dejar salir un poco de conocimiento y empiezan a crear lo que son las universidades. La primera universidad, si mal no recuerdo, es la Universidad de Borgoña. Y de ahí en adelante empezaron a aparecer otras universidades. Sin embargo, los únicos que podían ingresar a esas universidades eran personas nobles, hombres nobles o los mismos clérigos. Entonces, de todas formas, el conocimiento seguía encerrado en esos lugares. Pero ya a partir de la invención de la imprenta, hacia el final de la alta Edad Media, de la baja Edad Media, perdón, comienza a darse un movimiento que se llamó la Ilustración, que implicó que hubo más conocimiento en manos de la gente común, además de que por esa época ya existía un grupo de personas que se llamaban los burgueses. Los burgueses habían creado villas en donde ellos empezaron a vivir, que las villas eran como pueblos. Entonces eran los artesanos, los zapateros, los panaderos, los sastres, las personas que tenían algún arte diferente a la agricultura. Entonces ellos empezaron a acumular riqueza que no provenía de los nobles, y eso a los nobles no les gustaba como de a mucho, porque pues eso implicaba un peligro para su status quo. Entonces ellos empezaron a llamar a las personas que vivían en las villas villanos, con una connotación maligna, y trataban a la gente que vivía en las villas generalmente como si fueran personas malas. De ahí la connotación que nosotros tenemos de la palabra villano, que villano pues en realidad significa es persona de una villa, no que sea una persona mala. Entonces, a partir del desarrollo de la burguesía, de que ellos empezaron a tener modos económicos tantos o más que la misma nobleza,
Y además del desarrollo de la imprenta empezó a darse la ilustración, porque con la imprenta se pudieron imprimir más fácilmente libros, porque antes los libros eran manuscritos y los únicos que podían escribir esos libros eran los clérigos. Con eso comenzó la ilustración, empezaron a hacerse inventos, empezó un reconocimiento de los clásicos grecorromanos, y de ahí en adelante ellos empezaron a desarrollar un conocimiento, filosofía, artes, ciencias que antes no tenían, y de ahí en adelante fue que comenzó la época del Renacimiento. ¿Ok? Pero pues estamos apenas en el medioevo, entonces hasta ahí llegamos. Entonces, dentro de la literatura del medioevo, nosotros vamos a encontrar básicamente historias legendarias, épica y lírica. ¿Ok? Dentro de las historias legendarias, nosotros nos encontramos con dos ciclos, el ciclo bretón y el ciclo de Ulster. ¿Ok?